recolección de los datos cuantitativos. En este capítulo se analizan los requisitos que un instrumento debe cubrir para recolectar apropiadamente datos cuantitativos con fiabilidad, validez y objetividad. Asimismo, se define el concepto de medición y los errores que pueden cometerse al recolectar datos. A lo largo del capítulo se presenta el proceso para elaborar un instrumento de medición y las principales alternativas para recolectar datos, cuestionarios y escalas de actitudes. Por último, se examina el procedimiento de codificación de datos cuantitativos y la forma de prepararlos para su análisis. La recolección de datos cuantitativos implica hacer análisis pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos, participantes, grupos, organizaciones, etc. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar, primero, cuáles son las fuentes de donde se obtienen los datos. Segundo, en dónde se localizan tales fuentes. Tercero, a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos, que tienen que ser confiables, válidos y objetivos. Cuarto, una vez recolectados los datos, ¿de qué forma vamos a probarlos para que puedan analizarse y respondamos el planteamiento del problema? Para que el plan se nutra, necesitamos de diversos elementos. Primero, las variables. Segundo, las definiciones operacionales, la muestra y los recursos disponibles con que tenemos, el dinero, el tiempo, entre otros. Ahora pasemos a qué significa medir. Medir es parte de nuestra vida. Diario, desde el momento en que nos levantamos, siempre medimos hasta el momento de acostarnos. ¿Qué significa medir entonces? Es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Pero para las ciencias sociales, la definición más conveniente es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Esto nos va a permitir capturar verdaderamente la realidad que deseo capturar. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. A decir, no hay una medición perfecta. Por ejemplo, al medir la inteligencia emocional de una persona, no vamos a poder medir exactamente o perfectamente lo que la persona, en qué grado tiene esa inteligencia. Al medir también tenemos que estandarizar y cuantificar los datos que obtenemos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Básicamente se cubren tres requisitos, que es la confiabilidad, validez y objetividad. En donde la confiabilidad es un instrumento de medición, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales, mientras que la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Tenemos diversos tipos de validez. Validez de contenido, que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico en contenido de lo que se mide. Tenemos la evidencia relacionada con el criterio, que se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Y finalmente la evidencia relacionada con el constructo, que es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Y finalmente la validez total, que es la suma de la validez de contenido más validez de criterio y más validez de constructo. Ahora pasemos a ver la relación entre la confiabilidad y la validez. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, quizás sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. Un ejemplo claro que es, supongamos que vamos a probar un arma con 3 tiradores. Cada uno debe realizar 5 disparos. Entonces, el
tirador número 1 no impacta en el centro del blanco y se encuentra diseminados por todo el blanco. El segundo tampoco impacta en el centro del blanco, aunque sus disparos se encuentran cercanos entre sí. Fue consistente, mantuvo un patrón. Y el tercero, los disparos se encuentran cercanos entre sí, impactan en el centro del blanco. Eso quiere decir que es confiable y validez. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. El primero de ellos es la improvisación. El segundo factor es que a veces se utilizan instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto. Un tercer factor es que en ocasiones el instrumento resulta inadecuado para las personas a quienes se les aplica. El cuarto factor agrupa diversas cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, tales como deseabilidad social, tratar de dar una buena impresión muy favorable a través de las respuestas. Un quinto factor que puede influir está constituido por las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. El sexto elemento es la falta de estandarización. Por ejemplo, que las instrucciones no sean las mismas para todos los participantes, que el orden de las preguntas sea distinto para algunos individuos, que los instrumentos de observación no sean equivalentes. Y un factor más que es el aspectos mecánicos, tales como que si el instrumento es escrito que no sean legibles, las instrucciones falten páginas, no haya espacio adecuado para contestar o no se comprendan las instrucciones, también influyen de manera desfavorable. La objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia, a los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Pasemos al siguiente punto, es cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido. En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. Generalmente se tiene un grado de error. Desde luego se trata de que este error sea el mínimo posible, por lo cual la medición de cualquier fenómeno se conceptualiza de la siguiente fórmula básica, que es igual a X es igual a T más E, donde X representa los valores observados, resultados disponibles, T los valores verdaderos y E el grado de error en la medición. Si no hay un error de medición, E es igual a 0, el valor observado y el verdadero son equivalentes. Esto puede verse claramente. Cálculo de la confiabilidad o fiabilidad. Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría de estos pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son medida de estabilidad, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas y medidas de consistencia interna. Estos procedimientos no se detallan en este video, sino que se explican en el capítulo 10. Pasemos al cálculo de la validez. Con respecto a la validez del contenido, primero es necesario revisar cómo ha sido medida la variable por otros investigadores y con base en dicha revisión elaborar un universo de ítems o reactivos posibles para medir la variable y sus dimensiones. El universo debe ser lo más exhaustivo que sea posible. La validez de constructo suele determinar mediante procedimientos de análisis estadísticos multivariado. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Existen 11 fases. La primera fase es la de fase de redefinición fundamentales. En esta etapa se deben reevaluar las variables de la investigación, ver si se mantienen o modifican, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo van a ser medidos. Fase 2, revisión enfocada de la literatura, que anteriormente en capítulos anteriores se ha visto. Fase 3, identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Fase 4, prueba piloto. Fase 5, construcción del instrumento. Fase 4, toma de decisiones clave.
Fase 7, elaboración de versión final del instrumento o sistemas y su procedimiento de aplicación. Fase 8, entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Fase 9, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Fase 10, administración del instrumento. Fase 11, preparación de los datos para el análisis. Codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos y finalmente el análisis. 3 cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición: el tránsito de la variable al ítem. Cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos que se tengan. La codificación de los datos significa asignarles un valor numérico o símbolo que los represente, es decir, a las categorías, opciones de respuesta o valores de cada ítem y variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Y finalmente, los niveles de medición, que es el nivel de medición nominal. En este nivel hay 2 o más categorías de ítem o la variable. En la 2, nivel de medición ordinal. En este nivel hay varias categorías, pero además mantienen un orden de mayor a menor. Las etiquetas o los símbolos de la categoría sí indican jerarquía. Nivel de medición por intervalos. Además del orden o la jerarquía entre categorías, se establecen intervalos iguales en la medición. Ahora conozcamos qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación. En la investigación disponemos de diversos tipos de instrumentos para medir las variables de nuestro interés. Así tenemos, en primer lugar, el cuestionario. Este instrumento es el más utilizado para recolectar los datos. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. ¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer? Se consideran 2 tipos de preguntas. Primero, las preguntas cerradas, que son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Por lo tanto, son más fáciles de codificar y analizar. Segundo, las preguntas abiertas. No delimitan las alternativas de respuesta y son útiles cuando no hay suficiente información. ¿Conviene usar preguntas cerradas o abiertas? Cada clase de pregunta tiene sus ventajas. Por ejemplo, las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Requiere un menor esfuerzo por parte de los encuestados y toma menor tiempo. Sin embargo, su principal desventaja es que limitan las respuestas. Ahora, las preguntas abiertas proporcionan mayor información, pero son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para su análisis. Bueno, ahora pasemos a otro interrogante. ¿Es recomendable hacer una o varias preguntas para medir una variable? Algunas veces solo basta con una pregunta para obtener una información sobre la variable. Sin embargo, en otros casos es necesario hacer varias preguntas para obtener la información deseada. ¿Qué preguntas son obligatorias? Son preguntas obligatorias las llamadas demográficas, en el que se considera el género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, ocupación, entre otros. ¿Qué características debe tener una pregunta? Las preguntas deben ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Deben ser lo más breves posibles. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. No debe hacerse preguntas incómodas. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Es conveniente iniciar con preguntas neutrales o fáciles de contestar para que el participante se familiarice con la situación. A veces se inicia con preguntas demográficas, aunque es recomendable utilizarlos al final para que los participantes no se sientan comprometidos. ¿De qué está formado un cuestionario? Básicamente está formado de: primero tenemos la portada. Debe ser atractiva, debe incluir una carátula, el nombre del cuestionario. Segundo, la introducción, que debe incluir el propósito general del estudio, motivación para el sujeto encuestado, agradecimiento, identificación de quién o quiénes lo aplican, tiempo aproximado de respuesta, instrucciones claras y precisas. Tercero, agradecimiento final. Se debe volver a agradecer la participación de los encuestados. Y cuarto, el formato, distribución de instrucciones, preguntas y categorías,
en el que las preguntas deben estar organizadas para que sea fácil de responder el cuestionario para nuestros participantes. ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? No existe una regla al respecto, pero si es muy corto se pierde la información y si resulta largo llega a ser tedioso. El tamaño depende del número de variables y dimensiones a medir. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los participantes a los cuales se le aplicaron o al menos las principales tendencias de respuestas en una muestra de los cuestionarios aplicados. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Los cuestionarios se aplican de dos maneras fundamentales: autoadministrado y por entrevista. Autoadministrado significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y la respuesta lo marcan ellos. En el tipo de cuestionario autoadministrado se tienen dos distintos contextos. Una es la individual y otra es el grupal o por envío. En el caso individual, el cuestionario se entrega al participante y éste le responde, ya sea que acuda a un lugar para hacerlo, como ocurre cuando se llena un formulario para solicitar empleo. En el segundo caso, se reúne a los participantes en grupos, a veces pequeños, medianos o grandes. En el caso de autoadministrado por envío, se manda cuestionario a los participantes por correo postal, privado o mensajería. Por medio de correo electrónico también se les puede medir que ingresen a una página web o blog para responderlo. Por entrevista personal. Las entrevistas implican que una persona calificada, el entrevistador, aplica el cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota la respuesta. Su papel es crucial y es una especie de filtro. Por entrevista telefónica. Obviamente la diferencia con el anterior tipo de entrevista es el medio de comunicación, que en este caso es el teléfono. Las entrevistas telefónicas son la forma más rápida de realizar una encuesta. Junto con la aplicación grupal de cuestionarios, es la manera más económica de aplicar un instrumento de medición. Con la posibilidad de asistir a los sujetos de la muestra, ha sido muy utilizada en los países desarrollados debido a las vertiginosas evoluciones de la telefonía. Algunas recomendaciones para las entrevistas telefónicas. Enviar una carta o correo electrónico previo. Realizar la comunicación en el día y la hora acordada. El entrevistador debe identificarse y recordarle al entrevistado el propósito del estudio. Entre la comunicación previa y la entrevista telefónica no debe pasar más de una semana. El entrevistador debe asegurarse que está hablando con la persona correcta o que posee el perfil adecuado según las definiciones de la muestra. Indicar el tiempo que tomará la entrevista. Utilizar un cuestionario breve con preguntas preferentemente estructuradas, cerradas y sencillas. El entrevistador debe vocalizar correctamente y a la misma velocidad de su interlocutor. Anotar casos de rechazo y las razones. En el entrenamiento, simular las condiciones de aplicación. Establecer metas de comunicaciones telefónicas por hora. Si se pretende grabar la entrevista, debe interrogarse al participante si está de acuerdo. Escala para medir actitudes. Una actitud es la predisposición para responder de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento. Los métodos más conocidos para medir por escala las actitudes son el método de escalamiento Likert, el diferencial semántico y la escala de Goodman. El escalamiento tipo Likert es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto.
Por ejemplo, una pregunta sería: ¿te gusta estar con tu novia? Las alternativas serían A, definitivamente sí; B, probablemente sí; C, indeciso; D, probablemente no; y E, definitivamente no. Y la puntuación de las escalas del Likert se obtienen sumando los valores alcanzados respecto a cada frase, y por ello se llama escala aditiva. Otro método es el diferencial semántico, que consiste en la serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud. Su aplicación puede ser autoadministrada o mediante una entrevista. Por ejemplo, tenemos adjetivos bipolares como fuerte, débil, grande, pequeño, alto, bajo, claro, oscuro, entre otros. Su interpretación depende del número de ítems o pares de adjetivos. En ocasiones se califica el promedio obtenido en la escala total, puntuación total sobre el número de ítems. Otro método es el escalograma de Goodman, que es la técnica para medir las actitudes, que al igual que el Likert se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes dan su opinión. Pero a diferencia del método Likert es que las frases tienen diferentes intensidades. También tenemos otros métodos cuantitativos de la recolección de datos, que entre los cuales encontramos los cuestionarios, que pueden ser autoadministrados, como la entrevista personal, entrevista por teléfono, internet o correo. También la recolección de contenidos para análisis cuantitativo, observación cuantitativa, pruebas estandarizadas, archivos y otras formas de medición. Video realizado por los alumnos del 9º semestre de la Universidad Nacional del Altiplano Puno de la Escuela Profesional de Administración, con las participaciones de Jersey Apaza Solís, Lisette Shamira Vilcapasa, Milka Coila Condori, Yusmeri Mamani Sosa.